En el año 1829 llega al gobierno de la provincia de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas, una figura política poco conocida que se había ido consolidando gracias a su gran fortuna y sobre todo a su ejército personal, los famosos Colorados del Monte. Rosas llega al cargo de gobernador como un líder fuerte que va a poner a la provincia en funcionamiento nuevamente, porque las instituciones provinciales habían visto su funcionamiento interrumpido un año antes, cuando Lavalle había hecho un golpe de estado contra el gobernador Manuel Dorrego. Los porteños, cansados de tantas crisis políticas que realmente no habían terminado de terminar desde mayo de 1810, veían en Rosas una esperanza para que todo este ciclo de caos por fin terminase, y entonces no dudan un segundo y le confieren las facultades extraordinarias, con el fin de que el nuevo gobernador arreglase toda la situación política de la provincia lo más rápido posible, y Rosas en este sentido cumple totalmente. Cuando su primer mandato finaliza en 1832, la provincia de Buenos Aires ya se encontraba en funcionamiento nuevamente. Y no solo eso, sino que Buenos Aires también había formado parte del bando ganador de la guerra civil, por lo que parecía que el gobierno de Rosas no podría haber salido mejor. Por este motivo, a Rosas no lo sorprende el hecho de que le ofrezcan volver a ser gobernador. Lo que sí lo toma por sorpresa es que las facultades extraordinarias no son ofrecidas nuevamente. Y entonces Rosas renuncia al gobierno. Sin embargo, no va a dejar de querer el poder, por lo que se va a mantener relevante en los años siguientes. La idea de Rosas era que la provincia terminara dándose cuenta de que él era necesario para el gobierno, y entonces lo volviera a llamar, otorgándole de esta manera todo el poder que Rosas pretendía. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Cuando Rosas renuncia a la gobernación porque no le habían otorgado las facultades extraordinarias, las instituciones porteñas tienen que buscar a un nuevo gobernador y lo encuentran en la figura de Juan Ramón Balcarce. Balcarce era al principio un rosista moderado, pero nunca va a tener demasiado apoyo político, por lo que va a terminar intentando generar su propio camino, acercándose, por ejemplo, a la idea de sancionar una constitución provincial. El gobierno de Balcarce coincide en su mayoría con la campaña al desierto que Rosas organiza para extender la jurisdicción nacional hacia el sur. Rosas realiza esta campaña por varios motivos. Primero estaba la extensión de la jurisdicción nacional, que coincidía con la extensión de las tierras dedicadas a tareas agropecuarias, que iban a ser utilizadas por los hacendados con los que Rosas se había identificado políticamente. Pero por otro lado, también hay otro factor que es muy importante para entender esta decisión política de Rosas. Rosas no había participado en el último gran conflicto bélico de Argentina, que había sido la guerra contra el Imperio del Brasil, y tampoco había participado en la guerra de independencia. De hecho, los conflictos bélicos en los que había participado Rosas habían sido aquellos que implicaban intereses provinciales. Rosas siempre había luchado en el bando porteño y nunca en el bando nacional. La campaña al desierto entonces sirve a Rosas para acercarse al mundo militar argentino. Y realmente esto es todo un éxito. Es la columna dirigida por Rosas la que termina obteniendo la victoria sobre el cacique Chocorí, lo que básicamente equivale a haber ganado la guerra. Rosas entonces emerge de la campaña al desierto como una figura política mucho más relevante, sobre todo en comparación a las otras dos grandes figuras políticas de la época, Quiroga y López, y después emprende la vuelta a Buenos Aires. Cuando Rosas llega a la ciudad, encuentra una situación política muy diferente a la que había cuando había iniciado la campaña. Balcarce había renunciado a la gobernación, sobre todo porque no había podido lidiar con una creciente facción rosista. Facción, dicho sea de paso, encabezada por la propia esposa de Rosas, Encarnación Ezcurra. Y en lugar de Balcarce, había sido elegido como nuevo gobernador Viamonte, todo un comodín para el gobierno porteño. Viamonte había llegado a un gobierno porteño enormemente debilitado y entonces cuando Rosas llega a la ciudad no ve otra opción más que renunciar. La Sala de Representantes de Buenos Aires entonces ofrece nuevamente el gobierno a Rosas,
pero a la hora de entregarle las facultades extraordinarias, la respuesta sigue siendo no. Y entonces, Rosas rechaza el ofrecimiento. En su lugar entonces va a ser elegido Manuel Vicente Massa, el presidente de la Sala de Representantes y amigo personal de Rosas. Digamos que un candidato más rosista, salvo que fuese el propio Rosas, no se podía conseguir. Ahora bien, el nombramiento de Massa coincide prácticamente con el estallido de un nuevo conflicto provincial. Salta y Tucumán tenían una disputa por la autonomía de Jujuy, y literalmente estalla una guerra entre las dos provincias. A Buenos Aires, que ejercía de facto la cabeza de la República Argentina, ya que todavía no había una constitución, le corresponde mediar entre las provincias. Rosas aconseja al gobernador Massa que envíe como mediador a una de las figuras de mayor prestigio de toda Argentina, Facundo Quiroga, quien se había mudado a Buenos Aires pocos años atrás. Quiroga era uno de los 3 triunviros no oficiales de Argentina, junto con Rosas y Estanislao López de Santa Fe. Pero ahora el balance de poder había cambiado. Rosas había emergido como la principal figura política después de la campaña del desierto, y Quiroga había tenido un conflicto con López por el control de Córdoba, donde el santafesino había puesto en la gobernación a los hermanos Reinafé. Quiroga entonces quedaba como la figura más débil de este triunvirato no oficial, motivo por el cual, cuando el gobernador Massa, a instancia de Rosas, lo envía a negociar entre Salta y Tucumán, Quiroga simplemente acepta, recibiendo instrucciones para la mediación del mismísimo Juan Manuel de Rosas. Ahora bien, para que Quiroga llegara hasta Salta y Tucumán, tenía que pasar por la provincia mediterránea de Córdoba, y esto era un problema. Se rumoreaba que los hermanos Reinafé querían matar a Quiroga, porque la mano derecha de Quiroga, Huidobro, el comandante de la columna central de la campaña al desierto, había intentado derrocarlos. Los Reinafé logran resistir el embate y entonces deciden planear el asesinato de Quiroga, a quien responsabilizan del accionar de Huidobro. Quiroga se entera de este plan, pero decide desoírlo y continúa con su viaje. El caudillo logra llegar hasta Santiago del Estero y ahí se entera que las hostilidades entre Salta y Tucumán ya habían finalizado, pero de todas maneras negocia la autonomía jujeña. Una vez que la situación está controlada, Quiroga decide emprender la vuelta hacia Buenos Aires a principios de 1835 y en su camino de vuelta, una vez más, cruza por la provincia de Córdoba, donde en un paraje cordobés llamado Barranca Yaco, su carruaje es emboscado por un militar asociado a los Reinafé, llamado Santos Pérez. La crónica cuenta que Quiroga saca la cabeza por la ventana de su carruaje y grita ¿quién manda esta partida? Y Santos Pérez le dispara, pegándole en el ojo y matándolo en el acto. La muerte de Quiroga termina por romper el equilibrio político que había surgido de la última guerra civil. Rosas apunta rápidamente contra el propio López, ya que los Reinafé estaban en el poder cordobés gracias a él. Y en cierta medida, es cierto que López tenía mucho que ganar con la muerte de Quiroga. El caudillo santafesino había estado expandiendo su poder por todas las provincias que rodeaban a Santa Fe, y esto había generado más de un conflicto con Quiroga, quien si bien había vivido los últimos años en Buenos Aires, seguía teniendo su base de poder político en el oeste del país. Pero hay alguien más que se beneficia con la muerte de Quiroga, el propio Juan Manuel de Rosas. Más allá de que Rosas se hubiese hecho una figura muy importante dentro del ejército argentino, el mayor referente seguía siendo Quiroga, ya que el riojano era visto como el arquetipo del caudillo, y por este motivo su imagen política estaba en un plano de igualdad con la imagen de Rosas, lo que dejaba a López como el líder político indiscutido. La muerte de Quiroga entonces hace despegar definitivamente a la figura de Rosas, que emerge como el único contrapeso real a la figura de López, transformándose definitivamente en un referente nacional. Y por este motivo hay historiadores que piensan que más allá de que Rosas apunta rápidamente hacia López, culpándolo, aunque sea indirectamente, de la muerte de Quiroga, en realidad el propio Rosas podría haber estado implicado, porque había sido el propio Rosas quien había mandado a Quiroga por el camino donde después lo habían asesinado. Ahora bien, esto no son más que especulaciones. La visión oficial es que los Reinafé actuaron solos y mataron a Quiroga
por la disputa política por el control de Córdoba. Ahora bien, el fallecimiento de Quiroga, más allá de enaltecer la figura de Rosas en el plano nacional, genera una sensación de creciente inestabilidad. Nadie sabía cuándo iba a estallar nuevamente el conflicto, y entonces el gobernador Massa presenta su renuncia. Para los porteños, que habían visto cómo habían pasado 3 gobernadores en muy poco tiempo, había solo un hombre que podía garantizar la estabilidad institucional: Juan Manuel de Rosas. Y entonces se lo llama nuevamente a que se haga cargo del gobierno, y esta vez las instituciones de Buenos Aires estaban dispuestas a ceder las facultades extraordinarias. Ahora bien, para Rosas este era el momento que había estado esperando desde que había dejado el gobierno en 1832. Buenos Aires lo necesitaba, y no solo eso, Buenos Aires sabía que lo necesitaba, y entonces exige todavía más. Las facultades extraordinarias estaban bien, sí, pero todavía implicaban que Rosas tenía obligaciones, que tenía que rendir cuentas, y esto Rosas no lo quería, y entonces exige la suma del poder público, y Buenos Aires cede a su pedido. La suma del poder público implica que la figura que la ejerza es el gobernante, el supremo legislador y el supremo juez, o básicamente lo más cerca que se puede estar de ser un monarca absoluto, pero lógicamente sin corona. Esto básicamente significa que Rosas no solo era el gobernante, sino también aquel que sancionaba las leyes y también el que las hacía cumplir. Su palabra era ley. El otorgamiento de la suma del poder público inaugura un periodo que el historiador López Rosas va a denominar como la dictadura rosista. Lo único que se le pide a Rosas es conservar y defender la religión católica y sostener la causa de la federación a nivel nacional. En su discurso de apertura, el restaurador de las leyes da un mensaje de tranquilidad a los porteños, pero también da un mensaje de violencia. Rosas dice lo siguiente: la divina providencia nos ha puesto en esta terrible situación para probar nuestra virtud y constancia. Resolvámonos, pues, a combatir a esos malvados que han puesto en confusión nuestra tierra. El remedio de estos males no puede sujetarse a formas y su aplicación debe ser pronta y expedita. Que de esta raza de monstruos no quede uno entre nosotros y que su persecución sea tan tenaz y vigorosa que sirva de terror y espanto. Rosas declara la guerra a los enemigos de la paz de Buenos Aires, y estos enemigos van a ser quienes le convengan a él. Y con esto llegamos al fin del capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo mediante un aporte mensual, transformándose en miembros del canal en YouTube o si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.